Dicen en la tradición yoruba que cuando la mala suerte se pega a tus huesos, no importa cuánto reces, no importa cuánto huyas, no importa cuánto te esfuerces, ella camina contigo. Dicen que la mala suerte no grita, no se anuncia, no llega de golpe. Primero se posa, luego se enfría y finalmente pesa. Pero también dicen otra cosa, algo que no todos conocen, algo que solo se transmite en voz baja, de generación en generación. Dicen que existe un agua tan antigua que recuerda el origen del mundo. Un agua que no quema, no empuja, no castiga. Un agua que enfría. Hoy vas a conocer la historia real del Homi Tutu, el ritual yoruba del agua fría, usado durante siglos para apagar la mala suerte, calmar caminos torcidos y devolver la paz a un espíritu agotado. Esta es la historia de Ade, un joven que creyó haber perdido su destino, hasta que el agua le devolvió su nombre interior. Escucha con atención, porque esta historia no llega a cualquiera. Ade había sido siempre un muchacho luminoso, no porque su vida fuera fácil, sino porque su risa era más fuerte que sus problemas. Su voz era la primera que se oía al amanecer, ayudando a su familia en los campos. Sus manos eran rápidas y certeras, capaces de arreglar cualquier red de pesca o de tallar pequeñas figuras de madera que parecían cobrar vida. Su espíritu era como un sol radiante que calentaba a todos a su alrededor. Si alguien necesitaba ayuda, Ade era el primero en ofrecerla, sin esperar nada a cambio. Su alegría era contagiosa, y la gente del pueblo decía que tenía la bendición de los ancestros en su sonrisa. Pero algo cambió. No fue un día, no fue un evento, fue una suma silenciosa de cosas que se fueron acumulando, como el polvo fino que cubre los caminos después de una larga sequía. Primero, perdió pequeñas cosas. Una oportunidad para vender sus tallas en el mercado vecino. Un encuentro con un viejo amigo que se canceló en el último momento. Una conversación importante con su padre que no salió bien, dejando un sabor amargo de incomprensión entre ambos. Eran pequeños incidentes, casi insignificantes, que cualquiera podría atribuir al azar. Ade los ignoró, pensando que eran solo días malos. Luego llegaron los tropiezos, decisiones equivocadas que antes le hubieran parecido obvias, palabras mal dichas en momentos cruciales, que hirieron a personas que quería, puertas que antes se abrían con facilidad, como si estuvieran esperando su llegada, y ahora permanecían cerradas, sin importar cuánto insistiera. Sus cultivos, que siempre habían sido abundantes, empezaron a marchitarse sin razón aparente. Las redes que lanzaba al río volvían casi vacías. Cada paso que daba parecía llevarlo a un callejón sin salida, y cada esfuerzo se sentía inútil. Y finalmente llegó el peso. Un peso invisible, frío, constante. El día lo cansaba antes de empezar. La noche lo atacaba con pesadillas y pensamientos oscuros. Soñaba con caídas interminables, con caminos que se cerraban justo frente a él, con voces que susurraban su nombre desde las sombras, voces que no veía pero que sentía en lo más profundo de su ser. Su cuerpo seguía en pie, pero su espíritu caminaba encorvado, como si cargara una roca invisible sobre sus hombros. La luz de sus ojos se había atenuado, su risa, que antes resonaba por todo el pueblo, se había apagado. Nadie lo notaba, de forma evidente. La gente veía a Ade, pero no veían la sombra que lo envolvía. Pero él sí sentía que algo lo seguía, no como un enemigo declarado, sino como una sombra cansada que se le había pegado a la espalda, una presencia fría que drenaba su energía y su esperanza. Se sentía desconectado de sí mismo, como un extraño en su propia vida, hasta que una tarde, sin saber por qué, sus pasos lo llevaron a un lugar que no visitaba desde que era un niño. La casa de Yalorisa, la sacerdotisa del pueblo. Era una choza humilde, alejada del resto de las casas, rodeada de hierbas y plantas medicinales, cuyo aroma llenaba el aire. Ade dudó un momento antes de acercarse. No sabía qué buscaba, solo sentía una necesidad inexplicable de estar allí. Y Yalorisa no salió a recibirlo. No lo llamó. No preguntó su nombre,
simplemente abrió la puerta y lo miró. Y esa mirada, profunda y sabia, como el río antiguo, le atravesó el pecho, como si pudiera ver directamente el desorden que había en su alma. «Traes fuego dentro», dijo la anciana, con una voz serena pero firme, «pero no es tuyo». Ade sintió un nudo en la garganta. No sabía qué responder. ¿Cómo podía ella saberlo? Era la primera persona que ponía en palabras lo que él sentía. «Cuando el fuego no es tuyo», continuó Yalorisa, haciéndole un gesto para que entrara, «quema por dentro, confunde la mente y enfría el destino», lo hizo pasar. Dentro de la choza, el aire era distinto. Olía a hojas frescas, a barro húmedo, a algo antiguo, pero vivo. El ambiente era fresco y calmado, un refugio contra el calor sofocante del exterior y del interior de Ade. En el centro de la estancia, una gran vasija de barro reposaba en silencio sobre una estera tejida. «Eso que cargas no es castigo», dijo Yalorisa, señalando invisiblemente el peso que agobiaba a Ade. «Es acumulación, es el polvo del camino, la energía de otros, las palabras no dichas, los miedos ajenos, y todo lo acumulado. Necesita enfriarse». Yalorisa se acercó a la vasija y la destapó lentamente. El movimiento fue reverente, como si estuviera revelando un secreto sagrado. Ade se inclinó para mirar. El agua era increíblemente clara, quieta. Parecía un espejo oscuro que reflejaba la penumbra de la choza. «Esto es Homitutu», dijo la sacerdotisa. «Agua fría para espíritus calientes, agua tranquila para caminos agitados. Es agua recogida al amanecer, antes de que el primer rayo de sol la toque, cuando aún guarda el silencio y la frescura de la noche». Ade, movido por un impulso, extendió su mano y tocó el agua. El frío no era agresivo, como el de un río en invierno. Era un frío profundo, penetrante, que parecía viajar por sus venas hasta llegar a su corazón. No era el frío del miedo que sentían sus pesadillas. Era el frío del alivio. «No temes a la mala suerte», dijo ella, observándolo fijamente. «Temes no volver a sentir ligereza. Temes haber olvidado cómo se siente caminar sin este peso». Y por primera vez en meses, Ade sintió ganas de llorar. No de tristeza, sino de liberación. Sintió que alguien finalmente entendía la carga que llevaba en silencio. Y Yalorisa preparó entonces 3 elementos sagrados sobre una pequeña estera. El primero era un cuenco con el Homitutu, el agua fría recogida al amanecer. El segundo era un manojo de ebiwe, hojas frescas de limpieza espiritual, cuyas fragancias llenaron aún más el aire. El tercero era una pequeña calabaza con ori, una manteca sagrada extraída de la nuez de karité, usada para la protección del destino y la claridad mental. «Cierra los ojos», ordenó Yalorisa con voz suave pero firme. «No intentes entender. No luches. Deja que el agua recuerde por ti el camino de vuelta a casa, a tu verdadero ser». Ade obedeció. La primera gota de agua fría cayó sobre su coronilla, y con ella un pensamiento oscuro, una autocrítica constante que lo atormentaba, pareció desprenderse y disolverse. La segunda gota cayó sobre su nuca, y su espalda, tensa y dolorida desde hacía meses, cedió, liberando una tensión que ni siquiera sabía que tenía. La tercera gota cayó sobre su frente, y su respiración, que había sido corta y ansiosa, se abrió, profunda y tranquila. Mientras el agua seguía cayendo, Yalorisa comenzó a cantar en voz baja una melodía ancestral que vibraba en el aire. «Homitu, tú, enfría el fuego que no es mío. Homitu, tú, apaga lo que me persigue. Homitu, tú, devuélveme mi camino». Luego, tomó las hojas frescas y comenzó a barrer su cuerpo con ellas, desde la cabeza hasta los pies, como si estuviera quitando telarañas invisibles. Con cada pasada, Ade sentía que las sombras se soltaban, que el peso se aligeraba. Finalmente, la sacerdotisa tomó un poco de la manteca sagrada,
el ori, y la untó suavemente en su frente, en la nuca y en las palmas de sus manos, sellando la limpieza y protegiendo su energía renovada. Cuando Ade abrió los ojos, el mundo parecía diferente. Los colores eran más vivos, los sonidos más claros. El peso en sus hombros había desaparecido. Se sentía ligero, presente. El agua abre, dijo Yalorisa, mirándolo con una sonrisa. Pero eres tú quien camina. El ritual te ha devuelto tu camino, pero tus pies deben recorrerlo. Lo llevó afuera. El aire de la tarde era fresco. La noche que se acercaba parecía tranquila y llena de promesas, no de amenazas. Un paso, le dijo, solo da uno. Ade avanzó y sintió que algo dentro de él se rompía, no con un ruido estruendoso, sino con un suspiro de alivio. Fue el sonido silencioso de una carga que cae al suelo. Por primera vez, en mucho tiempo, su paso fue firme y ligero. Ade repitió el ritual cuando lo necesitó, aprendiendo de Yalorisa a escuchar su propio espíritu, y su vida cambió, no de la noche a la mañana, sino paso a paso. El trabajo volvió a fluir. Su salud mejoró. Su risa regresó, más fuerte y sabia que antes, pero sobre todo, recuperó la ligereza. Con el tiempo, la gente notó el cambio. Veían de nuevo al joven luminoso de antes, pero con una nueva profundidad en su mirada. Y cada vez que alguien se le acercaba, con el espíritu encorvado y la voz apagada, diciendo, «La mala suerte me sigue», él respondía con una sonrisa comprensiva, «Ven, te enseño el agua que me devolvió a mí mismo». Si esta historia ha llegado hasta ti, no ha sido por casualidad. Quizás tú también cargas un fuego que no es tuyo, un peso que te agota. Cuando lo necesites, recuerda esta historia. Recuerda el agua. Y si deseas conocer más rituales reales, más historias ancestrales y más herramientas de protección espiritual para aligerar tu camino, suscríbete ahora a nuestro canal. Tu camino acaba de enfriarse. Gracias por escuchar.